El tema de hoy día es qué es la política, y la pregunta es así, abierta, porque en general nosotros estamos rodeados de política. En las noticias siempre hay política, en la televisión se habla de política, en las universidades probablemente hoy día se habla mucho más de política que hace algunos años atrás, y en los colegios probablemente también se está empezando a hablar de política. Pero, como decía Max Weber, uno habla de política, pero no necesariamente sabe de qué está hablando cuando hablamos de política. ¿Por qué? Porque la política tampoco es todo, como algunos presumen, sino que tiene ciertos elementos que la caracterizan. Y la política como concepción ha ido cambiando a lo largo de la historia. La política ha estado desde los griegos, y no obstante la política ha ido mutando a lo largo del tiempo, manteniendo ciertas características, pero también adecuándose a los debates que las personas en ciertas épocas han tenido con respecto a los asuntos públicos, que uno podría decir, o los asuntos de la polis, como le decían los griegos, o los asuntos comunes que nos conciernen. Y la política entonces también, fíjense, nos concierne a todos. Lo que ocurre hoy día muchas veces es que la gente piensa que la política es algo alejado o que no les concierne, pero en realidad lo que hoy día quiero mostrar es que la política sí nos concierne. Y entenderla es importante porque muchas veces también el malentendido con respecto a qué es la política hace que las personas crean que la política no es importante. Partamos con la idea de la polis, ¿cierto? La polis. Y fíjense que la polis implicaba polis, que de ahí derivan varias palabras, por ejemplo, política y también policía. Pero fíjense que la polis surge y se empieza a desarrollar en la antigua Grecia como un espacio muy distinto a lo que los griegos concebían como la barbarie. Y la barbarie era un ámbito en que otros pueblos funcionaban de una manera muy distinta como los griegos comenzaron a hacerlo, sobre todo los atenienses. En Grecia empieza una primera preocupación por lo que es la justicia, y esta es una discusión que hoy día tenemos actualmente y que no ha desaparecido. Hoy día seguimos discutiendo sobre qué es la justicia, ¿cierto? Y algunos hablan de la justicia social, otros hablan de otras formas de justicia, justicia distributiva, justicia retributiva. Pero la justicia era una preocupación para los griegos en esa época, y eso estaba ligado con lo político. Platón estaba centrado en qué era lo justo, y Aristóteles también, desde el punto de vista de su reflexión política. La política entonces de alguna forma se ligaba con lo que era una ciudad justa o un gobierno justo. La noción de bien también era un tema desde el punto de vista del pensamiento político griego, pero fíjense, la noción de bien no como entendido como el bien común, ¿cierto?, sino como lo que se ajustaba más a cierta virtud para la buena vida. Y aquí fíjense, los griegos tienen una concepción que es muy distinta en términos políticos con lo que en la modernidad nosotros entendemos con política, porque la política para los griegos era todo lo constitutivo. No era solo el ámbito del gobierno, y tampoco ni siquiera era el ámbito del Estado. Los griegos no pensaban en el Estado, no existía esa noción. La política para los griegos era el espacio de la interacción con los otros. Obviamente dentro de los márgenes que para los griegos eran los otros, ¿cierto? Para los griegos un ciudadano no era, por ejemplo, el esclavo ni un extranjero, era solo, en este caso, un ateniense. Y también, y aquí entra lo que Hannah Arendt después dice que es el quizás principal principio político, que es la libertad. La libertad está presente en la política, y la libertad ha sido un tema siempre de la política. Las luchas políticas en general han estado ligadas con la libertad. Y con la libertad, fíjense, uno podría, o más de alguno podrá estar pensando, no, en realidad es con la igualdad, pero en realidad el elemento siempre, el motor o el elemento primario siempre es el tema de la libertad. Los pueblos que de alguna forma se liberaron de ciertas subyugaciones o ciertos dominios fueron porque buscaban libertad en primer lugar. La igualdad viene después, o va, uno podría pensar a la par, ¿cierto?, de esto. Bueno, es una discusión que uno puede hacer, ¿cierto? Cuando si yo le niego a alguien su libertad, también le niego su condición de igual, ¿cierto? Porque lo considero de una forma distinta. Aristóteles nos hablaba, ¿cierto?, de la idea del sum politicum. Aristóteles, la concepción de Aristóteles no era que somos seres sociales, fíjense en eso, porque seres sociales son también aquellos que viven, por ejemplo, en una tribu, y también pueden ser
aquellos que componen una familia. En la concepción de Aristóteles, el sum politicum era algo mucho más elevado, que tenía relación con el uso de la palabra. Aristóteles decía que los hombres, a diferencia de otros seres que también viven de manera social, tenemos la capacidad del uso de la palabra. Y la capacidad del uso de la palabra nos permite a nosotros, por ejemplo, distinguir lo que es justo de lo que no es justo, lo bueno de lo que no es bueno. Y eso para Aristóteles hacía la diferencia en que los seres humanos se constituyan políticamente. Fíjense que desde la concepción de los griegos, entonces, la política tiene relación con la deliberación, con el uso de la palabra y no con el uso de la fuerza. Por eso la barbarie está ligada con el uso de la fuerza y no con el ámbito de lo político, que es el uso de la palabra. Y entonces aquí vemos un tema que es clave desde el pensamiento más clásico con respecto a la política, que es que la política se construye en torno al uso de la palabra, en torno al ágora, ¿cierto?, donde primero, desde el punto de vista de Platón, la preocupación esencial era la sabiduría o el conocimiento. Platón tiene una visión de que en realidad la política está ligada con el desarrollo del conocimiento. Por eso para Platón es tan importante la educación. Y por eso también Platón considera que el rey sabio o el rey filósofo debería gobernar la polis. Ahora Platón es el Platón más joven, porque después el Platón más viejo empieza a ver la prioridad de la ley más que del conocimiento en el buen gobierno. Otro elemento importante acá también es el tema de la noción del interés público. Y el interés público entendido en la forma en lo que permite de alguna manera vivir a las personas de manera más armoniosa dentro de la polis. Si yo hago la pregunta hoy día, ¿hay interés público en Venezuela hoy día? No hay interés público en Venezuela porque no hay forma de vivir de manera armónica, ¿cierto? No solo hay escasez de bienes, sino que hay violencia, no hay deliberación, ¿cierto? En el Congreso los congresistas en vez de dialogar se agreden, eso no es muy armónico. Y fíjense que es importante esto porque la preocupación de los griegos, lo esencial de lo político era la armonía, era de alguna forma la estabilidad. Ese es el elemento de preocupación tanto de Platón y posteriormente de Aristóteles, aunque Aristóteles es mucho más evolucionado como discípulo de Platón. Y también aparece la idea de la ley, que fíjense aquí en el pensamiento clásico con respecto a lo político, no tenía que ver con lo que hoy día entendemos por ley. No era la legislación, no era lo escrito. La ley era aquello que, de alguna forma, como práctica consuetudinaria, permitía que las personas vivieran en armonía. La ley no era producto de la voluntad de los hombres, sino que era descubierta más bien por, en este caso, los hombres o los seres humanos. Entonces la polis y lo político en la antigua Grecia se constituía de esta forma. Vamos a ver que es muy distinto a la concepción moderna de lo político. Fíjense aquí un elemento clave del pensamiento griego en torno a la política era la noción de la politicidad. Y esto es muy importante porque la política finalmente se constituye a partir de los seres humanos. Nosotros somos los agentes políticos. No es que la política exista por sí sola. Nosotros somos los agentes políticos. Y uno podría hacer la pregunta, vuelvo a Venezuela, por ejemplo, si en Venezuela hoy día hay más sum politicum o no. No hay mucho sum politicum, ¿cierto? No hay mucha disposición a deliberar, no hay mucha preocupación, fíjense, por los asuntos comunes. En realidad cada cual está tratando de salvarse el pellejo a como dé lugar. Por lo tanto, pensar en algo político es bastante utópico en ese contexto. Lo mismo ocurre, fíjense, cuando las personas viven bajo un totalitarismo. Bajo un totalitarismo, lo que uno tiende a hacer es tratar de uno sobrevivir. No me importa tanto el resto. Si alguno vio la película La vida de los otros, entonces llegan los espías a la casa del vecino, pero a mí, como vecino, no me importa tanto. Ahí no hay política. Se acabó la política, bajo esa lógica. Por lo tanto, la politicidad entre los griegos era muy importante, porque era la politicidad la que permite resolver los asuntos de manera mancomunada, es decir, de manera deliberativa, dialogante, no de manera violenta. Por eso los griegos hacían la distinción, ¿cierto?, con aquellos que no tenían esta capacidad de politicidad. Ustedes no tienen una relación de politicidad cuando alguien los asalta, ¿cierto? No hay una relación política ahí, hay una relación de fuerza. ¿Notamos la diferencia, no? Fíjense que Sócrates también hace esa diferencia en los diálogos, que después Platón los replica, pero Sócrates dice la politicidad
no es solo dominación, la política no es solo dominio. Porque si nosotros dijéramos que la política es solo dominio, entonces el ladrón también estaría haciendo política. Pero todos sabemos que no es así, ¿cierto? Cuando alguien te pone la pistola y te dice, ya, pásame tu billetera, eso no es política, eso es barbarie. Acá tenemos, ¿cierto?, la noción, fíjense, del idión o el idiotes, o el idiota hoy día, como se dice, pero es una derivación del idión. Y el idión para los griegos era aquel que carecía de politicidad, que carecía de la capacidad de usar el lenguaje para actuar políticamente, para, en el fondo, deliberar. Desde la noción de los griegos, el ciudadano íntegro, ¿cierto?, era aquel que participaba en lo político, era el ciudadano. Aquel que estaba fuera de eso, que estaba, por ejemplo, en lo que se llamaba el oikos, que era como la economía doméstica, era visto por los griegos como una persona que estaba alejada de esos asuntos y por lo tanto no estaba tan elevada desde el punto de vista, por ejemplo, de Aristóteles. Para Aristóteles, en el fondo, la preocupación política era lo que nos elevaba como sujetos. Si uno analiza esto desde el punto de vista de la modernidad, y lo vamos a ver, es que la conducta de idiota, ¿cierto?, es la que contribuye muchas veces o siembra el camino para los totalitarismos, las dictaduras y el autoritarismo. Porque nos vamos desligando de no solo los otros en términos de la asociación, sino que vamos cediendo mucha toma de decisiones a ciertos grupos o minorías en desmedro de nuestras propias decisiones. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para los griegos esto era un riesgo. Es decir, cuando los idiotes, ¿cierto?, o los bárbaros aumentaban, entonces la politicidad de la ciudad se ponía en riesgo. Si por ejemplo aquí, ustedes están tan políticamente bien sentados, ¿cierto?, y todos escuchando, pero ¿qué pasaría si alguien rompiera con ese criterio y dijera, no, yo ahora quiero hablar yo, y no dejo hablar al resto, y no respeta los turnos, por ejemplo? O hiciéramos una lógica de asamblea, por ejemplo. La lógica política se empieza a romper y probablemente se comienza a dar paso a la conducta de idiota, en el fondo, desde el punto de vista de los griegos, ¿cierto? La politicidad empieza a desaparecer. Fíjense aquí que desde el punto de vista, la política desde el punto de vista clásico es un arte. Los griegos conciben que es un arte y Sócrates yo creo que es el mejor ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque es un arte porque implica y exige la deliberación y exige el razonamiento con respecto a los asuntos. La política no es imposición desde el punto de vista de los griegos. No es imposición porque, fíjense, un sujeto como Sócrates, por ejemplo, asume que él no tiene una verdad revelada. El problema en la actualidad es que hoy día las personas creen que tienen verdades reveladas y que las pueden imponer al resto. Y eso es una supresión de lo político. ¿Por qué? Porque lo político implica un espacio donde en realidad no hay una verdad instaurada. Por eso el totalitarismo suprime lo político. Porque el líder totalitario suprime la deliberación. Nadie puede discrepar del líder totalitario. Nadie puede discrepar de Maduro. Porque él tiene la razón. No hay politicidad ahí. No hay politicidad en un ejército, como tampoco hay politicidad en una iglesia, porque nadie puede discutir con aquel que presume tener una verdad. Pero la política entiende, fíjense, por eso se liga con el pluralismo, de que las ideas están en discusión. Y ojo, están en discusión mediante el uso de la palabra, no mediante el uso de la fuerza. Por lo tanto, para los griegos era un arte la política. No hay cartel todavía, ¿cierto? No. Pero hay un cambio que se produce cuando los romanos empiezan a tomar mucho de la herencia griega y se produce un cambio porque ya la noción de la eticidad ligada con lo político cambia a la noción de lo jurídico. Los romanos desarrollan la noción de lo político en términos de lo jurídico. ¿Por qué? Porque empiezan, por ejemplo, a escribir las leyes, ¿cierto? Empiezan a codificar lo que antes se concebía como una ley. Y entonces la política también se liga con lo jurídico, con el establecimiento de un cierto orden. Y aquí podemos hablar ya de un cierto orden de dominio, ¿cierto? Que va ligado con el Estado en este caso, o con los que gobiernan.
Sin embargo, la herencia griega sigue predominando esta noción, que es una noción también orgánica de lo político. Aquí la noción todavía griega y romana concibe que lo político es algo orgánico, no individualizado, como en la modernidad. En la modernidad todos ustedes perciben que ustedes son individuos políticos, o se perciben como individuos. En la antigüedad esto no era así. Uno era parte de una orgánica que se movía por sí sola. Y se produce después la teologización de la política, y aquí se produce un nuevo cambio. Obviamente esto ocurre en varios siglos, pero se produce el tema de que Dios y lo político se empiezan a ligar. Y aquí se empieza a desarrollar otro proceso, ¿cierto?, en que la política finalmente queda muy ligada y muy enmarcada con respecto a las discusiones teológicas. Y aquí empieza a desarrollarse la idea del derecho divino y una serie de elementos y de discusión política con respecto a lo que es en el fondo el imperio de los hombres y lo que es el imperio de Dios. Y es una discusión que hay permanentemente. Pero en realidad, en esta época hay más réplica del pensamiento griego. Aristóteles sigue siendo la influencia esencial en esto. Y los temas siguen siendo esencialmente de esa índole. La política sigue siendo concebida como una estructura orgánica. Y entonces lo que vemos acá, como para que se entienda el proceso, es que hay una concepción horizontal de lo político, no en el sentido de que todos gobiernen ni que todos manden, sino que no hay una verticalidad en el sentido de gobierno o gobernantes versus gobernados, sino que lo político nos constituye de manera completa. Desde el punto de vista de los griegos, lo político nos constituye de manera integral como seres humanos. Si no participábamos en la política desde el punto de vista de Aristóteles, entonces éramos seres humanos a medias. Esa concepción se mantiene por mucho tiempo. Surge con la noción de res pública, ¿cierto?, que era, o res populus, que era como los asuntos que interesaban al pueblo en general. Y también con el Commonwealth. También es una noción horizontal. Eso cambia cuando empieza a desarrollarse el Estado moderno. Y se rescata la idea de república. Fíjense que Giovanni Sartori dice que por lo menos la palabra política estuvo desaparecida alrededor de 10 siglos. Desaparecida. Y empieza a hablarse de nuevo de una república a partir del siglo XVII y XVIII. Y aquí empieza la política moderna, para entenderla en los tiempos actuales, pero fíjense que la reflexión con respecto a los clásicos siempre es buena tenerla. Siempre hay que estar mirando lo que pensaban los clásicos, porque en general hay fenómenos que ya sea Aristóteles o Platón describen y que son muy similares a lo que vemos hoy día. Y aquí se produce un cambio, porque aquí no se ve bien, pero este es el Leviatán, ¿cierto? Se fijan, este monstruo constituido por personas, donde tiene una corona, porque hay un periodo de ruptura cuando empieza, sobre todo el proceso de guerras religiosas, en que la politicidad parece desaparecer. La gente se está matando, así como hoy día se matan, el ISIS se mata en Siria y en Libia se matan, así. En Europa se estaban masacrando. Por lo tanto, no había una noción de politicidad. Lo que había un estado de naturaleza, de guerra de todos contra todos. Y eso es lo que escribe Hobbes, ¿cierto?, en un momento dado, diciendo, mira, el estado de naturaleza del hombre es una guerra de todos contra todos. Y todos nos matamos y estamos dispuestos a masacrarnos. ¿Por qué? Porque lo único que buscamos es satisfacer en la máxima sobrevivencia. Por lo tanto, pensar en política es imposible. Nadie dialoga con el que me quiere quitar un pedazo de pan, ¿cierto? Y aquí entonces, fíjense que hay un quiebre en la noción de lo político, donde lo político entonces se empieza a sustentar en una noción individual del sujeto. Hobbes dice, nosotros somos de alguna forma seres racionales y como seres racionales tenemos que buscar la paz, ¿cierto? Porque el estado de naturaleza entonces es un estado que no nos permite vivir de manera adecuada y tenemos que buscar la paz. Y entonces Hobbes plantea que para establecer la paz lo que tenemos que hacer es ceder nuestro derecho al uso de la fuerza y dárselo a alguien que lo establezca, en este caso un príncipe. Él no solo habla de un príncipe como un individuo, sino también como una especie de asamblea. Pero hay un quiebre en la noción de política. Fíjense que ya no es la noción de lo político como una especie de orgánica donde todos confluimos. Es una noción de poder. La política ahora se torna hacia el poder, no hacia la armonía.
Hay un quiebre ahí. Y entonces, lo que Hobbes plantea finalmente es que, en términos políticos, para tener política, para abandonar el estado de naturaleza, nosotros tenemos que crear un gran poder, que es este Leviatán. ¿Por qué? Entonces, porque Hobbes rechaza la noción del sum político. Nosotros no somos seres que en nuestro desarrollo hacia, que uno puede llamar teleológico o evolutivo, para que se entienda, vamos a llegar a un nivel de politicidad alto, sino que al contrario, él ve que nosotros somos más bien unos brutos en el sentido práctico. No somos civilizados. Por lo tanto, para civilizarnos, tenemos que ceder ese nivel y establecer este gran poder. Y aquí se produce un cambio bien radical, porque en el Renacimiento, y fíjense, no sé si conocen a este sujeto. ¿Quién lo conoce? ¿Quién es? Maquiavelo, ¿cierto? Fíjense que en el Renacimiento ya empieza a producirse otro cambio en la noción de lo político que tiene relación con que lo político ahora se empieza a ligar mucho con los príncipes y también con la noción del Estado. Antiguamente los griegos nunca hablaron del Estado. De hecho, por ejemplo, Platón nunca habló de la república, hablaba de la politeia. Y la politeia era el espacio de interacción. Acá se empieza a hablar en el Renacimiento del Estado como tal. Y esto va ligado con, en el fondo ya, no lo político, sino el dominio. Hay un cambio ahí. Y hay un cambio radical porque lo que plantea Maquiavelo es que aquí hay una división entre lo que es la voluntad del príncipe y la voluntad del pueblo. Es decir, la voluntad del gobernante versus la voluntad del gobernado. Y hay un quiebre ahí en lo político. El gobernado entonces ya no es parte de una especie de conjunto, sino que es un subordinado del poder. En este caso del poder político. Y aquí fíjense, hay un cambio en la noción de lo político, porque aquí la discusión es con respecto a la legitimidad del poder político. Ya no estamos hablando entonces de la armonía de lo político, ya no hablamos de la armonía del orden político, sino que hablamos de la legitimidad de lo político o del orden político. Y aquí empiezan a desarrollarse muchas teorías. La primera, ¿cierto? Obviamente, es la que dice que Dios determina quiénes son los que deben gobernar y ejercer ese derecho sobre el resto, ¿cierto? Y entonces a partir de la estructura del derecho divino se establece que ciertos grupos tienen que ejercer su dominio sobre los hombres. Obviamente van estableciendo salvedades, que Dios dice que no pueden hacer cualquier cosa, pero en el fondo la legitimidad del poder político se va estableciendo de esa forma. Y la política también cambia de concepción. Porque la política ya no es una concepción de armonía, no es una concepción del espacio de virtud, sino que es una concepción de espacio de dominio. El foco es la legitimidad, aun cuando los griegos ya establecían distinciones en los sistemas de gobierno, ¿cierto? Tanto Aristóteles como Platón y después posteriormente Polibio, que era romano, establecen sistemas o modos de gobierno, ¿cierto? Estaba la monarquía para Platón y su degeneración, que era la tiranía. Estaba la aristocracia y su degeneración, que era la oligarquía. Y la democracia, que para Platón lo usan los dos términos, democracia podía ser buena o degenerada. Fíjense cuál era el criterio, porque para que se vea la diferencia. El buen régimen para Platón estaba ligado con que el gobernante, da lo mismo si era uno o varios, estuvieran preocupados de los asuntos, del interés público. Si se preocupaban solo de su propio beneficio, entonces se degeneraban esos sistemas. Entonces el rey degenerado era aquel que se preocupaba de sí mismo y no de su pueblo. Y por eso era un tirano. Por lo tanto, lo que ocurre acá es cómo se empieza a legitimar el poder y lo político. Y el orden político entra en discusión. Bueno, ahí vemos la autocracia o la democracia. El autócrata es el que dice, mira, yo en realidad tengo la razón, que sería como una especie de rey filósofo, yo tengo la razón, así que ustedes como son ovejas y no cachan nada, yo impongo los criterios. Y aquí fíjense que empieza a predominar, en términos de lo político, la noción de que lo político está ligado con el Estado, exclusivamente.
y empieza a surgir la noción de la razón de Estado. Es decir, fíjense aquí, no es que Maquiavelo haya sido malo, sino que Maquiavelo describe lo que está ocurriendo, ¿cierto? Lo que ocurre es que finalmente, para preservar el poder y el poder del Estado, ¿cierto?, los que gobiernan actúan de cualquier manera. Es decir, aquí se produce una separación entre ética y política. Los griegos no separaban ética y política. Los griegos concebían que lo político estaba ligado con lo ético, y que de hecho lo ético era esencial para lo político. Maquiavelo lo que ve, no es que Maquiavelo proponga eso, sino que él ve que eso no ocurre en la realidad. Él ve que en la realidad los sujetos actúan de manera muchas veces no ética o no moral en favor de preservar su poder político, en favor de preservar su dominio del Estado. Si hay que matar a mi hermano que quiera ascender a príncipe, lo tengo que matar, porque yo tengo que preservar mi poder. Pero aparte, yo tengo que preservar, en este caso, la salud del Estado. ¿Se entiende? Hay un cambio ahí radical, hay un quiebre, una separación. Algunos dicen que eso implica la secularización de lo político con respecto a una noción de moral o ética, y que es lo que uno podría decir marca nuestra modernidad. Pero aquí, si uno lee a Bertrand de Jouvenel, ¿cierto?, se empieza a producir el desarrollo del Estado moderno. Y la primera expresión del Estado moderno es el absolutismo. El absolutismo monárquico es el inicio del Estado moderno. ¿Por qué? Porque los reyes, para mantener un poder y acrecentarlo, empiezan a generar un aparato burocrático cada vez más gigante. Bertrand de Jouvenel, por ejemplo, describe cómo los reyes originalmente, cuando todavía había una atomización de reinos, los reyes le pedían a los campesinos si los podían acompañar a la guerra. Y los campesinos le decían, no quiero ir a la guerra. Y el rey quedaba ahí miserablemente y le pedía préstamo a la iglesia. Y la iglesia le financiaba muchas veces la guerra. Pero se empieza a desarrollar un aparato de financiamiento de la guerra, describe Jouvenel, donde surge primero el tributo y también la conscripción. Entonces el rey ahora obliga al campesino a ir a la guerra y aparte le pide financiamiento para la guerra. Y eso obviamente exige una estructura burocrática. Por lo tanto, el Estado moderno se desarrolla a partir del absolutismo monárquico. Y el poder obviamente se empieza a desplegar. Lo político aquí entonces empieza cada vez más a verse de alguna forma inhibido por el ejercicio del poder. Ya lo político entonces pasa a quedar en segundo plano y lo que se instaura es la lógica de dominio desde el Estado. Por eso Max Weber dice, la política implica la disputa con respecto al poder del Estado. Y lo hizo muy bien porque en el fondo está ajustado a en la época moderna, ¿cierto? Pero, obviamente, se producen ciertos cambios y ciertos quiebres en el ejercicio del poder, ¿cierto? El absolutismo que actuaba de manera totalmente discrecional sobre los súbditos, y aquí hablamos todavía de súbditos, porque es una relación de dominio, empieza a cambiar cuando se empiezan a producir las revoluciones liberales. Y surge, por ejemplo, el constitucionalismo, que establece o que de alguna u otra forma recupera cierta noción de que hay ciertas reglas y leyes o normas que los gobernantes tienen que respetar con respecto a los súbditos. Y ahí se produce un nuevo cambio. Porque fíjense acá, se produce un cambio porque ya lo político no es exclusividad del gobernante, no es exclusividad del príncipe, sino que vuelve a ser exclusividad del pueblo. El pueblo entonces vuelve a tomar lo político para sí y le dice al rey, mire, usted no puede hacer lo que se le ocurra, señor rey. Aquí hay ciertos derechos. Bueno, ahí entra la discusión del justnaturalismo y todo eso, pero le dicen aquí, hey, hay ciertos límites. Y eso se constituye como una acción política. Pero el constitucionalismo surge como un punto de quiebre en términos de lo político. Hay un cambio ahí que es radical. Esto va ligado con el desarrollo, por ejemplo, del principio de la igualdad ante la ley, la separación de poderes y todos esos elementos que hacen que el ejercicio del poder y lo político entonces tomen un nuevo cariz. Y aquí se produce un cambio nuevamente. La noción de lo político ya no es exclusividad del Estado, ya no es exclusividad del príncipe ni del rey, sino que incluye a la sociedad.
se produce también una separación en términos de lo político entre Estado y sociedad. Los liberales dicen, ¿saben qué? El Estado no es lo mismo que la sociedad. La sociedad es algo distinto. Y la sociedad es algo distinto porque efectivamente los gobernados no son lo mismo que el gobernante. Y hay una relación, hay una, podríamos decir, una tensión entre esos elementos. Por eso Constant dice y habla de la libertad de los antiguos y los modernos, porque los antiguos, que eran los griegos, eran libres en tanto participaban de lo político. Pero Constant dice, los modernos, en cambio, pueden alejarse de lo político. Yo, para ser libre, no necesito estar en el debate en sí. Puedo alejarme de eso. ¿Por qué? Porque se produce esta separación entre Estado y sociedad. Pero Constant advierte que el problema es que cuando uno se aleja demasiado, entonces el espacio de la sociedad empieza a desaparecer. ¿Hay sociedad civil en Venezuela? ¿Hay sociedad civil en un totalitarismo? No, no hay sociedad civil. ¿Y entonces qué se extiende cuando ocurre eso? Cuando uno lee, por ejemplo, a Eric Fromm en El miedo a la libertad, él dice, uno de los problemas del cambio que se produce en términos de sociedad es que cuando los sujetos se sienten atomizados unos de otros, cuando se sienten aislados unos de otros, y fíjense si pensamos en lo griego, entonces despolitizados unos de otros, entonces es mucho más fácil que pidan que alguien supla eso. ¿Y a quién le van a pedir que supla eso? Pensemos un ejemplo, al gobierno, ¿cierto? Pensemos un ejemplo básico. Si alguien de acá se cayera ahí, justo fue a buscar un sándwich y se cayó. Y se cayó, quedó malherido, ¿no? Que se paró. ¿Qué van a hacer ustedes, el resto? Ayudarlo, ¿cierto? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Cómo? Porque no hay enfermera. ¿Ya? ¿Por qué lo ayudarían? ¿Solo porque no hay enfermera? ¿O porque les nace hacerlo? Porque consideran que es correcto. Ya, ¿qué pasaría si nadie lo ayudara? Pensemos que el tipo se cayó y estuvo 3 días ahí esperando que alguien lo ayudara, pero nadie se dignó en ayudarlo. Y ustedes se fueron, y nosotros nos fuimos, e incluso cerramos y apagamos las luces. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué terminaría pidiendo ese sujeto posteriormente? Que inventaron una especie de ministerio o de oficina de ayuda al accidentado. Obvio, es obvio. Fíjense que esa advertencia la hace Tocqueville cuando él dice, el despotismo blando en las democracias no surge de el rey déspota que viene con la espada o la metralleta, no, va a surgir de la atomización de los sujetos, porque aislados unos de otros van a terminar pidiéndole al Estado que cumpla con ciertas necesidades. Por lo tanto, ahí se produce un cambio bien importante con respecto a lo político. Lo que hacen, por ejemplo, Tocqueville y otros, es decir, lo político también está en la sociedad civil. Y lo político es importante en la sociedad civil porque si no estamos asociados y constituidos políticamente como sociedad civil, entonces el poder se nos impone mucho más fácilmente. ¿Por qué en Alemania Hitler llega y es electo, ¿cierto? Y llega a la cúspide del poder. También porque había una falta de politicidad. No había un exceso de politicidad, había falta de politicidad. ¿Ya? Me están despolitizando. El espacio de la política. Fíjense lo que dice Hannah Arendt. El primero, el espacio de la política es antagonismo. La política no es que todos estemos de acuerdo. Creer eso es no entender la política. La política es estar en desacuerdo. De hecho, la política es y surge para aquellos que están en desacuerdo. Pero surge, ¿saben para qué? Para que no se masacren. Para eso surge la política. Para que los que están en desacuerdo, los que son distintos, no se terminen masacrando. No sé si encontraron, no sé si la frase de Popper la pusieron o no, que dice, yo en vez de usar la espada, en vez de usar la ojiva, yo uso la palabra para hacer política. Exacto. ¿Por qué? Porque eso es lo político. Si no, no estaríamos aquí conversando y yo estaría con mi machete cortándole las cabezas a ustedes. No tengo nada que discutir con ustedes. ¿Se entiende? El ISIS no hace política cortando cabezas.
No está haciendo política, no está convenciendo a nadie. No está debatiendo con nadie. Por lo tanto, la política es un espacio de antagonismo. Y fíjense, un espacio de antagonismo que nadie puede cubrir. Por eso las doctrinas totalitarias son erradas. Porque las doctrinas totalitarias presumen que las personas tienen que terminar en algún momento pensando todas iguales. Y como eso no lo pueden hacer, los fuerzan. Entonces los mandan al gulag, los mandan a campos de prisioneros, a reeducarlos, para que traten de pensar de esa forma. Pero eso es totalmente antipolítico, porque lo político es entender que todos tienen que pensar distinto y establecer un acuerdo. Por eso Hannah Arendt decía, la política trata de estar juntos, fíjense, y los unos con los otros de los diversos. Si todos pensáramos igual, no hacemos política, no estamos haciendo política. La política es el lograr ciertos consensos o ciertos acuerdos en la diferencia. Por eso, fíjense, los griegos hablan de polémica. ¿Y de dónde viene la palabra polémica? De polemos, que es guerra. Pero ¿cómo haces la guerra? No la haces con armas, la haces con palabras. Por eso los griegos hacían esta distinción. La política, que es lo que hay en Atenas, se hace con deliberación, con el uso de la palabra. El que no usa la palabra es un bárbaro. El que en la marcha quema el neumático o rompe el semáforo es un bárbaro, no está haciendo política. Es falso cuando dicen, no, yo estoy haciendo política porque estoy quemando un neumático. No está haciendo política. Es un energúmeno. ¿Se entienden? Porque, fíjense, es incapaz de usar la palabra. ¿Se entiende? Y un tiro de afloja, porque nadie tiene la verdad. La política es un ámbito de pluralismo. Las sociedades totalitarias lo que hacen es intentar suprimir el pluralismo, por eso son totalitarias. Y se anula la política ahí. La política entonces toma otro cariz en esas sociedades totalitarias. La política al final, fíjense lo que hizo el pueblo alemán, cuando marcha y le dice a la nomenclatura, le dice, nosotros somos el pueblo, para que voten el muro. O sea, ya lo habían votado, pero en el fondo marchan y le dicen, nosotros somos el pueblo, ustedes no son el pueblo. Porque lo político ahí volvió a estar restituido en los ciudadanos, porque había sido capturado. Por eso un régimen dictatorial o totalitario captura lo político y lo anula. Porque si yo no puedo disentir del gobierno, si yo no puedo criticar al gobierno, si yo no puedo discutir con el que no piensa como yo, entonces no hay política. Hay barra brava de fútbol, ¿cierto? O vamos a mandar a alguno de la Chile a la garra blanca del Colo a discutir cuál es el mejor equipo. No se puede hacer eso, porque ahí no hay política, ahí hay tribu. ¿Se entiende? ¿Se entiende la distinción? La tribu es la barra brava. Esa es una tribu, porque todos tienen que ver la misma polera, el mismo cántico, los mismos códigos. La política, en cambio, implica el espacio de la diversidad. ¿Se entiende? Ahora, hay un tema clave que es la responsabilidad del ciudadano. Y aquí entra el punto para ustedes. Todos vieron Wall-E, ¿cierto? Todos vieron Wall-E, ¿por quién no vio Wall-E? Ya. Bueno, aquí vemos estos ciudadanos, ¿cierto? Que están muy satisfechos, tienen todo satisfecho. Tienen comida, tienen diversión, pueden dormir, todo, pero son políticos. No hay politicidad entre ellos. De hecho, hay tanta falta de politicidad entre ellos que cuando la nave se empieza a caer, ninguno sabe qué hacer. Ni siquiera tienen la intención de darse la mano para evitar caerse, entonces todos se van al barranco. O todos se podrían caer. Hasta que uno le da la mano a la otra y, hay otra persona al lado. Porque eso es lo político también, entender que hay otro al lado. ¿Se entiende? Porque si no, estoy como en la vida de los otros, no hay nadie al lado, da lo mismo. Se están llevando a mi vecino que es judío, se lo están llevando, sí, sí, pero no me importa tanto, porque a mí no me van a llevar. Y después te llevan igual, ¿a quién me ayuda a mí? Eso pasa cuando no hay politicidad, cuando no hay política, cuando te aíslas. Y fíjense lo que dice Tocqueville, dice, quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos el despotismo podría darse a conocer en el mundo. Y fíjense lo que dice Tocqueville, dice, veo una multitud innumerable de hombres iguales y semejantes. Ustedes son todos iguales y semejantes. Están vestidos más o menos parecidos, los mismos corte de pelo, que giran sin cesar sobre sí mismos para procurarse placeres ruines y vulgares. Siguiendo el Pokémon Go ahí.
con los que llenan su alma. Oh, no, sí, he encontrado 10 Pokémon GO en el día. ¿Se entiende el punto? Ensimismados en darse placeres, ensimismados en satisfacer, uno podría decir, necesidades suntuarias. Mientras que en el espacio político está todo pasando. Ese es el fenómeno de la sociedad opulenta. Pero después cuando aflora el despotismo, uy, ¿qué pasó aquí? No supe qué pasó. Bajaste la pantalla del Pokémon GO y te diste cuenta que se instalaron los fascistas. ¿Por qué? Porque la falta de responsabilidad del ciudadano con respecto a la política se traduce en una idiocracia. Y en Chile hoy día hay gente así como responsable de la política, o hay más bien idiotas de la política. Fíjense que esto es peligroso porque al final el sujeto, entre el PlayStation, la cerveza, el vino, ¿cierto?, la televisión, van ocurriendo fenómenos que, por no estar atento a los asuntos públicos, van marcando la pauta. Y entonces surge la demagogia. Porque el sujeto que, oye, es que ojalá los próximos candidatos garantizaran Pokémon GO gratuito y de calidad para todos. Ojalá, voy a votar por ese. ¿Cierto? Y cada uno, probablemente a ustedes, le encantaría que algo estuviera garantizado gratis. Zapatillas, poleras, no sé, viajes, vacaciones. No quiero ni pensar lo que le pedirían a Sexma, ni pensar. Pero se produce esto, la demagogia. Es una masa, no hay politicidad ahí. No hay politicidad. Fíjense, y déjenme decirles que han tomado la decisión correcta al elegirme. Se nota que son gente que sabe lo que necesita. Ahí tampoco hay politicidad. Ahí hay clientelismo. Ahí lo que se llama es servidumbre voluntaria al poder. Porque no hay política. Cuando no hay política, hay servidumbre al poder. Y la gente entonces depende de la burocracia y depende de los servicios del Estado, pero no hay política en eso. O me van a decir que hay política cuando el registro civil se va a paro. ¿Hay política ahí? Ahí no hay política. El ciudadano va y dice, no, es que estoy en paro, así que no lo atiendo. Eso no es política. Eso es lo que Hannah Arendt decía, es la peor tiranía, la tiranía de nadie. Porque ¿a qué le reclamas tú? ¿A qué le reclamas? Cuando un burócrata de medio pelo te dice, oye, no, es que no te voy a atender hoy día. ¿Qué hay ahí? Tiranía. Fíjense lo que decía Engels, para que se entienda la lógica de cuando no hay política, lo que hay es burocratización de la vida, hay burocratización de las personas, hay tecnificación. Engels decía, en lugar del gobierno sobre las personas, que es la discusión de la politicidad, aparece la administración de cosas y la dirección de procesos de producción. Ofrecer cosas para los gobernados no es política. No, es que yo le ofrezco derechos sociales, no, es que yo le ofrezco esto, yo le ofrezco esto otro. Eso no es política. Eso es clientelismo, es clientelizar al ciudadano. Y volverle un número, obvio. Los niños del Sename son eso, número. Ahí no había politicidad. Y nadie estaba preocupado políticamente en los niños del Sename. Los niños del Sename estaban bajo un sistema burocrático. ¿A qué le reclamaba el niño Sename? Tiempo. A la tiranía de nadie. ¿Se fijan? Bueno, nos volvemos. Yo lo que quiero instar, y aquí termino, es recuperar el sentido concreto de la política. Y ese es primero el valor de la palabra. Atrevernos a decir lo que pensamos. Atrevernos a decir la verdad. Como decía Orwell, decir la verdad en tiempos de mentira universal es un acto revolucionario. Y a veces se miente mucho en el espacio público. Y el problema es que si nosotros dejamos que los mentirosos se tomen el espacio público, entonces estamos contribuyendo a que la política se muera.
la ética de la responsabilidad con respecto a la política. Ustedes también son responsables si los populistas llegan al poder. Ustedes también son responsables. Ustedes también alimentan con sus palabras o sus actos a los demagogos, a los autoritarios o lo que sea. Ustedes también los validan con eso. Por lo tanto, ustedes también son responsables. Porque lo que ustedes hacen también tiene efectos. Nuestra clase política no es muy responsable, digámoslo así. Pero por lo menos los futuros ciudadanos que sean más responsables con la política. Mira Homero, tiene la duda. Y, por último, recuperar el sentido de la política como un pacto ético. ¿Y por qué un pacto ético? Y aquí miro a los griegos, porque es a través de la política y a través de la democracia, en un sentido bien entendido, es que nosotros podemos vivir de manera mucho más ética. No hay otra. Porque por la imposición de la fuerza no se vive éticamente. Ni por la imposición del miedo, ni por otro criterio que ese. Entendiendo que somos distintos y que tenemos subjetividades distintas y por lo tanto la única forma de llegar a un pacto ético es a través de la deliberación con los otros, es encontrándote con el otro, es dándole la mano como el gordito de Wall-E al otro. Si no, no hay política. Estamos aislados unos de otros. Y el aislamiento no es político, es el caldo cultivo para el despotismo. Gracias.